Perfecto. Y ahora sí, estoy muy contento porque estoy con mi gran amigo Roberto Guillermo Salguero Rosáis, que conocí allá en la colonia del Valle, más o menos por el año de, bueno, con certeza, 1990, máximo 1991. Y estabas en un edificio que no era de la oficina de Áspera. Tú tenías un edificio, tú tenías una oficina en un edificio. Me acuerdo Sí. que no me acuerdo qué calle era, pero estacionaban los automóviles y estaba como que abierto. ¿Perdón? Adolfo Prieto. En Adolfo Prieto. Entonces, entraban los autos y subías y ahí estaba tu Sí, oficina. Ahí es como te conocí. Después sí, de sí, que, sí. Las primeras oficinas que tuvo ASPE fue en la calle de Niños Héroes, en un edificio que dicho de paso, el que era nuestro socio, ¿te acuerdas de Harold Woodhouse? Él nos consiguió poder estar, ni siquiera rentar, estar en estas oficinas de muy buen amigo de él, como 2 años, gratis. O sea, el cuate había desocupado las oficinas, se había ido a otras más grandes. A nosotros nos quedaba hiper grande y nos las prestó, así definitivamente. Y lo único que llevamos fueron 3 mesas y la computadora que teníamos, ¿no? pero bueno. Pero a ver, déjame empezar por el principio. Tú naces en el Distrito Federal, ¿es correcto? Correcto, en 1959, 1 de febrero. 1 de febrero del 59. ¿Y tienes cuántos hermanos? 4 hermanos, somos 5 de la familia Cinco. completos. El único que se dedicó a la tecnología fuiste tú. Sí, sí, el único que le entró a ese tema. Ok. ¿Y qué es lo que estudiaste, Roberto? Ingeniero industrial. Ingeniería industrial. Uy, yo juraba que eras ingeniero en cómputo. No, fíjate bueno, no sé si quieres que te platique rápidamente esa parte, pero cuando yo entré a la universidad, mi plan era, yo quería fabricar algo. O sea, yo decía, no, yo quiero fabricar algo. Yo no tenía creo que ni idea de qué quería fabricar, obviamente, ¿no? Nunca me imaginé que era la fábrica de software la que yo iba a estar metido. Pero bueno, entonces, viendo las inducciones que tenías en aquella época por parte de la universidad, dije, bueno, pues quiero ser ingeniero industrial, que era muy criticado en esa época porque te decían que era como ser administrador de empresas, pero ingenieril, ¿no? O sea, Con casco, ¿no? Un LAE con casco. como era muy criticado, y mucho menos en la Facultad de Ingeniería, yo estudié en la UNAM, mucho menos existía la ingeniería de computación o ingeniero de sistemas, no existía. Oh, ok. Es más, mi título dice ingeniero mecánico electricista, área industrial, porque Ok. la carrera ingeniero industrial no estaba como tal, ¿no? Pero bueno, yo entré con esa idea, yo dije, yo quiero ser ingeniero industrial porque yo me veía como fabricando algo o tal vez participar en una fábrica. Pero pues por ahí en la Facultad de Ingeniería había un centro de cómputo que cuando yo pasaba y lo veía, no, bueno, en ese momento no conocía la NASA, pero se me hacía la NASA. Estaba en una máquina, una IBM ahí, ya no recuerdo el modelo, pero programar en ellas eran con tarjetas perforadas, ¿te acuerdas las tarjetas Sí, y perforadas? se usaba Fortran, me imagino. Ahí aprendí Fortran, exactamente. Es más, esa materia era optativa, no estaba dentro de la línea de la carrera. Entonces, Ok. según yo pensé, dije nuevamente, dije, no, pues lo que voy a hacer es que, pues cuando termine la carrera, pues pueda tener como una herramienta adicional a la hora de buscar trabajo, pues decir que sé computación, ¿no? Entonces, esa carrera optativa, pues era en 3 semestres. Terminaba un semestre, entrabas a la carrera optativa para hacer puntos y aprendí Fortran. Bueno, aprendí Fortran, agarré un libro de la biblioteca y me puse a leer Fortran. Y ahí iba ahí y escribía mis tarjetitas y me emocionaba cuando hacía operaciones de sumas y restas, ¿no? Y salía el Ok. papel, se hizo muy bien, ¿no? O sea, entonces ahí fui aprendiendo el Fortran, ¿no? Y a sabiendas de que en un momento dado iba a ser una pieza clave tal vez a la hora de contratación, ¿no? Claro. Pero sí, así empecé ahí en el tema de la ingeniería. E incluso cuando yo tuve la necesidad de comenzar a trabajar, en esa época el gobierno era el principal eh, contratador. O sea,
había un dicho que decía que si tú vivías fuera del presupuesto era un error, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué? Sí, 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 el gobierno tenía muchas empresas, más lo criticaban de que el gobierno en vez de gobernar era como empresario. Ok. Entonces, y si te tocaba trabajar era un corporativo, ¿no? Llámese DuPont y llámese Ford y todo esto. Entonces yo cuando sí estaba estudiando, dice, pues bueno, si termino la carrera y ya tengo un certificado a nivel licenciatura y sé computación, pues igual algún corporativo o el mismo gobierno me contrata, ¿no? Entonces esa fue mi idea en ese momento, ¿no? ¿En qué año te graduaste, Roberto? Yo tardé en graduarme, yo debía haberme graduado en 1982, pero por motivos del negocio me gradué hasta 1985. Ok. Sí, Entonces, sí, sí, entonces, pero me imagino que de la escuela ya más o menos estabas desprendiéndote por el 82, algo así, ¿no? Ya compartías tu tiempo entre chamba y escuela y algo así. sí, fue curioso. Lo que pasa es, y curioso, y fue un aprendizaje muy importante que me motivó más a ser independiente. Obviamente en aquella época hablar de emprendedores y hablar de temas de, olvídalo, no te digo, era la época de López Portillo y pues la idea era que te contratara una entidad gubernamental, ¿no? O una empresa, ¿no? Ujú. Entonces, yo una ocasión, pues, regresaba a mi casa y traía mis paquetitos de mis tarjetas perforadas y un vecino que se acababa de cambiar enfrente de mí me dijo, oye, ¿qué tú trabajas en una empresa? No, pues voy a la universidad y traigo. Y me dijo, oye, pues, ¿no te interesaría trabajar en Infonavit? Dije, Infonavit. Dice, sí, es que yo estoy en el área de sistemas y estamos contratando programadores. Y ya, pues ahí estaba la primera parte interesante para mí, ¿no? El gobierno, dije, ups, bueno, pues qué curioso, después él se volvió mi cuñado, No me digas, se casó con mi hermana mayor, qué bárbaro. Se la cambió, cobró, te dio chamba, pero se la cobró. y caray, pues, yo le dije, oye, fue plan con maña, güey. Yo creo que me estaba viendo desde la ventana, porque vivía en la casa donde nosotros vivíamos. Entonces yo le dije sí, y una ocasión me habló por teléfono y me dijo, oye, pues ven, vamos al Infonavit a ver si te interesa. Y wow, Ahí en Barranca del Muerto, ¿no? en Barranca del Muerto tenía prácticamente 5 o 6 años que se habían cambiado de Infonavit ahí. Es un edificio muy bonito, Muy bonito. impresionante. Pero en su tiempo era un ícono de la arquitectura del Distrito No, no, Federal. no, pero y además el centro de cómputo, ese sí era la NASA, para que veas. Tenían allí una Honeywell, ¿te acuerdas de esas Sí, era marcas de? Honeywell Bull, algo así era, ¿no? Sí, sí, que incluso que era un centro de cómputo, ya sabes, ¿te acuerdas, no? Que entrabas con aire acondicionado y casi, casi, pues, con todo. Piso falso para el cablerío iba abajo, ¿no? Y abría una puerta y tenías que esperar que cerrara para que no se intercambiaran calor, porque te congelabas ahí, estabas congelado. Sí. Entonces yo entré y cuando lo vi yo dije, wow, esa era había dos grandes centros de cómputo en Latinoamérica. Uno lo tenía el Seguro Social y el otro lo tenía el Infonavit. Wow. Entonces, yo caí en la meca del centro de cómputo. Incluso en otros países iban a procesar allá información, fíjate. Incluso era una cosa fenomenal, ¿no? Pero ahí el lenguaje, te vas a acordar, era el algol. Algol, claro que sí. Viejito, En el algol. algol y cobol. Ajá. Tuve un poco problema porque me dice mi cuate, se llama Carlos Iturraga, era un cuate muy inteligente. Mi ex, ahora ya es hasta mi ex, Tu excuñado. cuñado, me dijo, no, pues tienes que ir al área de recursos humanos, y si te preguntan qué lenguaje sabes, tú dices que algol. Y ahí fue cuando, y todavía me regresé y dije, ¿cómo me dijiste algol? Ah, algol. O sea, y parece la contracción, algo de cobol, algol. Algol, algo me faltó. Y Exacto. bueno, pues ya fui ahí y pues sí me preguntaron, ¿hoy sabes algo? Y yo creo que pues, chavo, yo te voy a decir, ahí tenía posiblemente 18 o 19 años. Entonces, obviamente yo tenía cara de que no quería mentir. Mi mamá me dijo que no mintiera, ¿no? Entonces, chava dijo, me vio la chica esta que me entrevistó, no, pues muy bien, que sé cuánto, y ya después le dijo el que fue mi jefe, ¿no? A Carlos,
oye, creo que no sabe al gol. Y me dijo, no, no, sí sabe, si quieres háganles un examen, que sé cuánto. Bueno, pues vamos a ver si la próxima semana. Entonces, ese cuate me buscó y me dio unos manuales y me dice, ya estás aprendiendo al gol porque si no, no vas a entrar. Y ahí me di cuenta que me gustaba. Era un tema, la industria pues estaba muy escondida como para una industria, para un chavo de 19, 20 años como hoy lo podemos ver. Era muy difícil, tenías que estar en las grandes ligas como esas entidades o te digo, empresas. Y pues yo, ahora sí, como dicen, pues aproveché el camino, ¿no? Aprendí el gol en fast track, no me hicieron nunca el examen, o sea, Ah, jamás me hicieron bueno. el examen. Qué bueno. Entonces ahí me enamoré de la computación y me enamoré básicamente de que precisamente ahí entendí lo que era fabricar una solución a través de una herramienta que era la computadora. Ahí lo que estábamos en un área que llevaban sistemas, obviamente, y tenían unos terminales, incluso llamaban terminales semi-inteligentes, ¿no? Ok. Modo técnico, nada gráfico, obviamente, ¿no? Ujú. Estaban conectados al centro de cómputo, ¿no? Entonces tú entrabas con tu clave y tú bajabas tus programas, te ponías a programar y lo que se imprimía en el centro de cómputo, ¿no? Tú no podías entrar, tenías que esperar al día siguiente que te llegaran tus reportes, ¿no? Ok. La primera tarea que nos metimos fue hacer un sistema de precios unitarios. Ok. ¿No ves que Infonavit construye? Entonces nos pidieron que hiciéramos un sistema de precios unitarios para calcular el costo le llaman matrices, me acuerdo, el costo de cuánto cuesta construir una casa, ¿no? Ajá, el metro Entonces, cuadrado de cualquier cosa. Y hacía los números generadores, la matriz que tenía el ah, salario, el material y el equipo. juntabas eso, se llaman matrices, dice, voy a hacer una pared, pues mira, tanto de mano de obra, tanto de cemento, tantos ladrillos, tanto, entonces el metro cuadrado cuesta tanto. Sí, es, exacto. Entonces, entonces lo que hacían ellos es que antes la gente tenía que los arquitectos, en Infonavit, no lo sé ahora, en aquella ocasión las sucursales se llaman delegaciones. Entonces, si la delegación de, no sé, de Mérida, tenían que ir al centro de cómputo en México, quedarse unos 15 días, capturar todos los insumos y el sistema le calculaba todo ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que hacían comparativos entre todas las delegaciones para saber que un metro cuadrado en Chiapas, un metro cuadrado en Tijuana o en Morelos fuera compatible y pudiera ser que asignara las casas a bajos costos, ¿no? En realidad. Claro, porque Obviamente, influía el llevar, no sé, por ejemplo, a lo mejor no se hacía ladrillo en Tijuana y lo tenían que llevar a algún otro lugar donde lo hicieran. Era más barato tener el precio unitario el metro cuadrado de una pared de ladrillo que llevarlo y desplazarlo y aparte los sueldos de la frontera y todo eso, ¿no? o sea, porque decían, las casas eran un solo modelo o dos modelos. Entonces, una Ujú. vez este modelo en Cuernavaca, ¿cuánto cuesta? No, Claro. pues esta casa cuesta 4 pesos y en Oaxaca cuesta 3. ¿Cuál es el insumo que es más barato, más caro? Pues la mano de obra. Entonces, yo ahí me embelecé de la computación porque yo sentía que dabas una herramienta que dabas una solución, ¿no? Entonces yo decía, wow, estamos dando una solución así como que muy, 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 muy controlada en el sentido de que pues todo pasaba por tu sistema, por tu programa. Yo no lo hice solo, lo hice con mi cuñado y un equipo. Y pues sí, hacíamos todas las matrices. Pero lo interesante, que ahí vas a entender los conceptos que después tuvimos en Aspen, pues era una integración. Integrábamos la información y todas las matrices, pues le decíamos, las metíamos en conjunto toda la información y de momento nos salía una matriz que decía, pues el metro cuadrado en la Ciudad de México cuesta tanto y lo comparaba en los demás. Entonces, así pues hacíamos estadísticas de decir, oye, pues qué tanto por ciento está más caro el metro cuadrado en tal lado, para que pudiera entonces dar un crédito al trabajador de, pues tal vez no sé, en Monterrey sería de 130,000 pesos y en Oaxaca de 100,000.
¿Sí me explico? Porque según el salario, etcétera, etcétera. Ahí se reflejaba el factor de cómo se incrementaba el precio unitario de cualquier cuestión y entonces ya lo tenía como indexado, ¿no? ¿Cómo afectaba el salario diario integrado, por ejemplo? Exacto. ¿Cómo, incluso ahí fue por primera vez que conocí que había por estado un PIB, un Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces tú no podías tener un modelo de una casa, que así sucedía. Llegaban un modelo de una casa que le daban, entonces el Infonavit daba un presupuesto, pero como no había un análisis de precios unitarios, decían, no, pues según, mira, yo creo que la casa en Oaxaca debe valer como la casa de Morelos, por decirte, ¿no? Y resulta que no le fallaba y las casas no se terminaban, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque faltaba mano de obra, o no, faltaba material, el cemento era caro porque no estaba cerca del lugar. Pero entonces lo que encontramos nosotros es que esos análisis les permitía a los encargados de hacer y evaluar los presupuestos, tomarlo como base para decir, vamos a dividir los presupuestos, ¿no? Entonces yo me sentí así como rockstar, cuando nos decían, no, pues miren, aquí están, este es el área de precios unitarios y ya están haciendo esto y esto y esto. Y pues nosotros nos sentíamos así como que, ya sabes, de chavo, no, aviéntenme la que quieran porque yo se la resuelvo. Sí, claro. Y lo que algo, o sea, entonces yo sí, después participé que se hizo un COBOL, la nómina de Infonavit. Okay. Y era un rollo, porque tenías que hablar con el sindicato, que ahí fue el parteaguas que no me gustó. Pero bueno, de ahí, ¿cómo fue que apareció todo el tema de ¿Cuánto la tiempo estuviste propuesta? en el Infonavit? ¿Cuánto tiempo estuviste? Tres años. Ok. Este, y ya prácticamente yo debía haber ya casi terminado la universidad. Te digo que yo no la había terminado totalmente por trabajar y todo ese rollo, pues tomaba menos materias, pero mis cuates que iban saliendo, pues ya te decían, no, es que yo trabajo en Ford, ¿no? Y hasta traían coches nuevos y yo decía, uff, y yo en camión y en el Infonavit. Ok. Pero pues, no, entonces decías, ah, pues sí, qué bueno. Yo decía, bueno, y ya no me interesaba tanto porque a mí lo que me gustaba era como que desarrollar. Me acuerdo que nos quedábamos hasta tantas horas y ahí en Infonavit, que a veces nos llegábamos a quedar dormidos ahí en un sillón, Órale. porque nos gustaba simplemente, ¿no? Claro, claro. Y resulta que hubo un proyecto, como querían, ahora, otra variable, así como integrar, también querían dar soluciones y descentralizar algunos procesos en las delegaciones, porque al Infonavit le costaba mucho que la gente de las delegaciones fueran a la Ciudad de México, procesaran contabilidades, nóminas, todo ese rollo, y después se tenían que regresar. No existía el Internet, o sea, Claro, ni por se lo. supuesto. No, ni nos imaginábamos que iba a llegar eso. Entonces, de momento nos asignaron a mi cuñado y nos asignaron al proyecto. Ah, bueno, en ese inter yo conocí a José Casa en la universidad. Y ¿Él fue tu compañero de carrera? él, no, fuimos compañeros de materias comunes. Él entró un año después. Yo entré en 77, Ajá. me hagas cuenta. Y él entró en 78, por decirte. Ok. Y él se fue directamente a tratar también de estudiar ingeniería de sistemas, te digo que no había. Entonces hasta me decía, oye, pásate a ingeniería de sistemas, pues me decía, digo, no, pues yo ya me seguí por aquí, ¿no? Pero pues como estábamos en la computación, y él también le gustaba, se metía al centro de cómputo, ¿no? Entonces nos conocimos y yo una ocasión le dije, ya trabajando en Fonavit, le dije, mira, ven a ver dónde trabajo. Fue conmigo, también se embelezó al ver lo que estaba, y me dijo, oye, ayúdame a entrar. No, pues ahora sí le voy a preguntar a mi jefe y esto otro, y al poco tiempo él entró a trabajar. Ok. Aunque él estaba en otra área, por decirte, ¿no? Pero Sí. en el mismo piso de sistemas. Ok. Con el tiempo, bueno, pasa lo de precios unitarios, todo padre, y después nos dan un proyecto que aparecieron unas computadoras, no sé si te acuerdas, que se llamaban Altos. Altos, como, claro que sí, por supuesto. Bueno, pues, era una cajota, acuérdate, que tenía el CPU, una caja, y discos de 8 pulgadas. Sí, era floppy de 8 pulgadas, ¿te acuerdas? Hice Gigantesco. un gigantesco así. No, Parecía no, no. como frisbee.
igualito. Entonces tenía el CPU y tenía el disco duro, unas cajotas de, no sé, Ajá. de 40 por 40 centímetros o 50 por, no, unas cajotas, que las Sí, tenías sí, que sí. mover, poner un seguro para que el disco no lo dañaras. Entonces ahí apareció para mí, cuando nos hablaron, oiga, van a entrar a este proyecto, ahí nos apareció esa Altos que yo sí dije, ah, Chihuahua, ¿y eso qué es, no? Y así de, ¿eso qué es? No era una personal computer, porque una PC no existía el concepto, Claro. pero era una caja rara, decías, y con unas terminales tontas, a veces sí tontas, pues que las conectabas y pues tú tecleabas ahí, ¿no? Y puras instrucciones. Y ahí fue el primera sistema operativo de Microsoft, en modo texto, Ok. El DOS que conocimos. el que conocimos. O sea, yo decía, le dabas dir y salía algo y decías, ay, ¿te Exacto. acuerdas? Sí, sí, claro, claro que sí. Y con la pantalla verde por mucho tiempo fue La así. pantalla, sí, 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 no, y me acuerdo que nos poníamos a jugar, nuestra mayor parte era que nos poníamos a jugar de pantalla a pantalla, Ujú. como te acuerdas ese juego como de ping pong, El Mesapong, ¿te acuerdas que se llamó Mesapong en México? nosotros hicimos uno con el lenguaje del sistema operativo, donde competíamos uno y el otro le pegaba. Qué bien. Yo creo que debimos haber hecho la industria del juego, yo creo que debimos haber empezado, pero nos divertíamos, ¿no? O sea, Claro. y, y nos dijeron, oigan, que saben qué es que queremos hacer unos sistemas para las delegaciones, para que se procesen la información en el sitio, en la delegación. Y la idea es comprar varias altos, estas, en distintas, y vamos a hacer como una prueba piloto. Y pues todos, estábamos en el equipo de mi cuñado. José no estaba precisamente en ese equipo, él estaba en otra área haciendo pero él se metía, o sea, pues estábamos pues él se metía y se sentaba y hacíamos, o sea, hacíamos lo que quisieran, ¿no? Y primer factor, incluso ganábamos muy bien. O sea, cuando yo platicaba con mis amigos, oye, ¿cuánto ganan? Pues, nosotros nos pusieron como investigadores. Oh, mira. Entonces, pues yo veía los sueldos y decía, pues comparado con otros cuatro, pues yo decía, pues no gano mal, pero pues no era un factor importante, ¿no? O sea, Ujú. seguíamos en el camioncito de ahí. Yo Pero compré un aparte, coche. en ese entonces, en ese México, trabajar para una paraestatal o para gobierno, eventualmente tenías muchos beneficios, ¿no? O sea, no estaba tan mal. Te digo, o sea, vivir fuera del presupuesto era un error. Sí, Imagínate, te daban 3 meses de aguinaldo. fíjate. Y el chiste era que tenías que ser sindicalizado. Yo en ese momento todavía no era sindicalizado, pero el ser sindicalizado era tu mejor regalo de vida, ¿no? Pero, te voy a ser franco, nunca fue mi target o mi objetivo a decir, quiero ser indignado. No, o sea, me gustaba lo que hacíamos, ¿no? Ujú, Y te pagaban, yo siento que nos pagaba bien. Y pues ahorrábamos. ujú. Así te lo digo. Yo compré un cochecito ahí nada más para que de la universidad al trabajo no llegara tarde. Ok, Pero pues, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos y nos dijeron, ¿saben qué? Necesitamos hacer una contabilidad. Entonces, ahí fue los primeros inicios del COIC. ok, claro. Entonces, debo confesar, cuando me dijeron contabilidad, dije, ¿y eso cómo se hace? Entonces nos pusieron un señor, buenísima persona, ya mayor, que trabajaba en la tesorería del Infonavit, y nos puso a explicarnos la partida doble, Ok, sin cargos y abonos. Y entonces nos ajá. dijo, miren, así, cargos y abonos. Entonces aquí tiene que cuadrar y tiene que sumar cero, pues medio que le entendíamos y no nos interesaba tanto entender, ¿no? Pero nos pusimos a hacer como capturas, lo principal era capturar información. Entonces sí, empezamos a hacer capturas y se diseñó lo que es, que hasta la fecha yo creo que seguramente se sigue utilizando la pantalla de captura de póliza, ¿no? Claro. Entonces, y póliza de ingreso y egreso, diario. Entonces hicimos ahí entonces cargabas tu catálogo de cuentas, hacías tus pólizas y hacías sacabas
información financiera era el estado de resultados y un balance que Y un sí, balance, sí. nunca cuadraba. No me pregunto por qué. Algo estaba mal, pero no cuadraba. Pero bueno, el caso es de que ese proyecto fue creciendo y de momento nos dijeron, no, pues ¿saben qué? Pues hay que llevarlo a Cuernavaca, para que llevarlo a Toluca, hay que llevarlo, y así fuimos, ¿no? Ujú. Y nos mandaban, oye, pues ahora váyanse a tal. Entonces se hizo una prueba piloto y, bueno, pues ahí sí pasé de Rockstar a, no, Fórmula 1, piloto de Fórmula 1, ¿no? Pues estábamos nosotros realmente en una plataforma de desarrollo y entrando a lo que eran las computadoras personales. Y lo que tú empezabas a escuchar ya era que IBM estaba haciendo una computadora personal, una PC. Ok, y estabas programando en Basic, me imagino. Ah, sí, claro. Ya te pasaste de Algol y ya estabas en Basic. Que fue muy fácil porque se llamaba C Basic. Exactamente. Y pues bueno, el lenguaje que hizo Bill Gates, que cuando fundó tú lo sabes mejor que yo, fundó Microsoft. Ajá. Y pues igual agarramos un manual y pues, lo leímos y dijimos, ah, pues, órale, ¿no? O sea, y pues así empezamos y capturábamos realmente la información. Fuimos unos 2 o 3 lugares y de momento el proyecto tenía que despegar, ¿no? Entonces nos hicieron, ¿saben qué? Vamos a presentar este proyecto al director de Infonavit. Así, wow, Ok, ¿no? era Silva Herzog, yo creo, ¿no? No, después de Silva Herzog, ay, no me acuerdo. Silva Herzog fundó, de hecho, el Infonavit. Exacto. Incluso lo fundó con mi cuñado. Creo que eran 15 personas, entre ellos estaba mi cuñado, cuando Silva Gerson fundó Infonavit. Ok. No me acuerdo cómo se llama este señor, que habría que buscarlo, pero era un señor gordito, medio enojón, o sea, hablar con él era como, híjole, pasar una puerta blindada y tenías tantos 10 minutos para hablar y ya sabes, ¿no? Todo ese rollo. Pero bueno, el caso es que nos citan y del equipo que teníamos, pues mi jefe, pues, mi cuñado, pues éramos como uno, dos, con cinco o seis chavos programadores. Dijo, pues tenemos que hacer una presentación, pero nada más puede ir uno. Y todos, pues ¿quién va, no? Y de momento yo dije, no, pues yo era el más chico, valga, Ok. de edad. Hasta uno cuate de 30 años, Ricardo, creo que se llama. Y de momento me dice mi cuñado, no, 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 vas tú, y tú presentes el sistema. Tanto el de precios unitarios, que ya lo habíamos pasado así basic en una parte, y de la contabilidad esa, ¿no? No, pues yo me peiné, o sea, saquito, o sea, fue mi primera presentación, no tenía ni idea de cómo era, y yo me acuerdo que me senté y yo veía a todos como para decir a qué hora centro, ¿no? Ok. Y no, el director tardó como 1 hora en llegar, y yo creo que no tardamos ni 15, 20 minutos, o sea, lo vio muy dicentemente, volteó, vio una persona, que yo lo había visto una persona, y tú dices, ¿qué opinas? Dice, lo necesitamos revisar. Salimos, muy bien, todo padre, que sabe, que qué bueno, mi cuñado estaba como feliz porque era un proyecto que lo había llevado y que su jefe lo aplaudía, todo ese rollo. Y de momento pregunté, oye, ¿y ese señor que preguntaron quién es? No, pues es el del sindicato. Ok. Porque yo vi que el director como que le daba mucha importancia. Ok. Bueno, fue gracias a ese evento y gracias a la decisión que tomó, fue cuando yo dije, no, esto no es para mí. Fue muy simple porque el director dijo, el proyecto no va porque el sindicato dice que va a quitar este personal. Y Oye. al contrario, necesitamos meter más gente. Había como una cuota. Y dice, no, y esto va a provocar que tengamos que despedir, y ya sabes, la historia de Ujú. siempre. Sí, sí, sí. No, fue como el peor golpe del gancho al hígado, porque pues me bajaron de mi pedestal. Creo que hasta mis amigos que estaban así como resentidos que no lo invitaron, dijeron, lero, lero. Entonces ahí fue mi primer aprendizaje, fíjate que es interesante, porque ahí me prometí a mí mismo no trabajar para el gobierno ni para una empresa. Ok. O sea, O sea, me realmente puse, fue un buen momento, de verdad. Fue un gran punto de inflexión.
y agradecer que te topaste con, con esa cuestión de la burocracia, de las Es, mafias y todo eso, que entendiste tu camino. y sí, o sea, ahora sí, como dicen, las estrellas se fueron alineando porque, pues yo dije, no, pues no es mi intención. Y en una plática así, me da risa porque salíamos un amigo que se llama Fernando, José y yo salíamos a tomar un refresco y una torta. Y decíamos, cuando íbamos, decíamos, en vez de decir tomar el refresco, decíamos, vamos a aromar un té fresco. Ok, Entonces, y ahí fíjate que en una esquina, ahí con la platicamos, oye, pero es que ya viste que vienen unas PCs, que son unas computadoras personales, y que no, mira, que el chiste que IBM está haciendo, y aparece para mí por primera vez el nombre Hewlett Packard. sí. Es que también Hewlett Packard está haciendo unas PCs, y no habían revistas especializadas en el tema, era más bien un chisme que estando en el ambiente, pues te enterabas, ¿no? Alguien te lo decía, ¿no? En el mismo Infonavit y te decía, no, pues es que IBM ya va a ser tal y apareció un Qualcomm también, marcas en aquella época, ¿no? Ujú. Y de momento dijimos, pues qué interesante, ¿no? Entonces, el distribuidor de Altos, era un judío, nos habla y nos dice a mí, a mi cuñado, bueno, a mi jefe y a otros, dicen, oigan, hagan unos sistemas y yo se los pago. Porque lo que él quería, pues vender las Altos, pero con sistemas, no, Claro, no porque se si veía no, no servían para nada más que para detener la puerta. como el proyecto se lo plancharon, pues él pensaba vender tal vez 20, costaban un dineral esas Me computadoras. imagino, me imagino. Tú me dices a qué horas, ¿eh? No, pues no, no, hasta que tú quieras. Y el caso es de que, bueno, ahí nos dijo, oigan, pues a qué, entonces le preguntamos por qué, no, pues es que yo quiero vender estos equipos a puros paisanos. ¿Cómo? Pues sí, 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 paisanos de que quiero de alguna manera venderles el equipo con una solución. Y hoy tus paisanos que uno, pues la mayoría son textileros. ¿Ya? Dijimos, no, pues que los contrato a ustedes, pero me hacen los sistemas. Y pues nada, tonto, dice, pues me hacen los sistemas, me lo quedo, ¿no? Claro. Y yo, pues no, oye, pero pues, no, es que, y ahí viene otra palabra, te dije una palabra, integración, y otra cosa, otra palabra, es que quiero que los paisanos procesen su información. Y obviamente, pues ya era una cosa que decías, pues sí, nosotros hicimos eso en las delegaciones que procesaran in sitio su información, ¿no? Ujú. Pero este cuate nada tonto dice, pues yo ya, ahí vienen las PCs, mejor yo meto mis computadoras carísimas, y a quién se las vendo, pues a puro paisano, ¿no? Que sí se las pagarían. Y así Oye, fue, pero empezó a esas ver se ensamblaban aquí en México porque en ese entonces el poder importar era complicado, ¿no? muy complicado, no se ensamblaban. Incluso él, tengo entendido que él hizo un pedido importante por lo de Infonavit, y estaba preocupado porque tenía que venderlas, ¿no? O sea, Ok. esas computadoras. Pero bueno, de ahí fue que pues, un día me acuerdo que mi cuñado, como que lo estaban convenciendo y dijo, oye, pues sí, pues, vamos a ver a tus paisanos, a ver qué es lo que necesitan, ¿no? Y ahí viene la primera parte de primeros módulos del SAI, ¿no? Ok. Llegamos a un escritorio con un cuate, un textilero, en una fábrica no, impresionante de telas, pero un desorden total, ¿no? Entonces llegó y nos puso un portafolios en su escritorio, lo abrió y dijo, ¿Ve lo que está aquí? Y pues habían cheques, pagarés, letras. No, Mm. no tengo ni la más remota idea qué me deben, cuánto me deben, a quién le tengo que cobrar, tengo que ponerme uno por uno y, a ver, fulanito, cóbrale este. No, pues ya se peló, ya no llega. Y dice, no, o Wow. sea, necesito saber a quién le tengo que cobrar. Y ahí aparece la primera palabra que no sabía, es que tengo que ver una antigüedad de saldos. Entonces, pues sí, ¿verdad? Pues tienes que tener una antigüedad de saldos. Entonces empezábamos a ver los documentos y dice, pues mira, pues lo que yo quiero capturar, así decía,
yo capture y me digan, estos son los que esto es lo que te tienen que pagar y esto es lo que es, y en un mes tanto, 15 días tanto, así. Bueno, y también quiero un módulo de inventarios, porque capturar todas las telas, que era un poco más Claro. complicado, porque sacar cuántos pantalones salían de una tela. Pues, ¿sí? No, pues ese es el sistema PRO, el ASPEL PRO, ¿no? De producción. Exactamente. Dijimos, no, pues entonces nos fuimos y dijimos, no, pues podríamos Ay, hacer algo. pero Pues a esa reunión fuiste con José y Casa, no, ¿no? yo fui con mi cuñado y con el otro equipo, ¿no? Ok. Entonces yo intenté con mi cuñado poner un ASPEL, una empresa. Ujú. Y sí, de hecho la hicimos. Y entonces, pues sacamos todo, nos vendió el distribuidor ese, nos vendió un Altos, Ok. como a meses con muchos intereses. O sea, entonces, pues vamos a comprarla, ¿no? Sí, pues, sale. Entonces, pues yo vendí un coche, ya sabes, ¿no? Me acuerdo que me platicaste eso de que vendiste el carro para comprar la computadora. No, no, esa computadora valía un dineral, dineral. Pues bueno, la compramos y lo terminamos de pagar. Y pues ya sabes, hacer negocio con familia, ¿no? Mi cuñado como que no hicimos, Clic. éramos familia, pero no podíamos estar en un negocio. Entonces, chocamos mucho y yo dije, no, pues, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Entonces, ya había platicado con José, José se quedó también con la idea y José invitó a Jaro. Harold, Entonces, ¿dónde cuando trabajaba? en Celanese, Y Harold estaba estrictamente en un tema comercial, me imagino. él estaba en el tema de compras. Ah, en Su, compras, ok. su papá era el gerente de compras y estaba en el área de compras, ¿no? En aquella época. Entonces, bueno, pues En el edificio de Revolución, el bonito ese que es un elevador y se mueve y se levanta el cubo, ¿no? ese, que era así como wow, ¿no? Era En aquella. guau, claro. Entonces le platiqué a José, oye, no, que este cuate que se ve cuate, me dijo, oye, es que yo estoy con Harold tratando de armar, ya él me lo presentó, a Harold también iba a la universidad, yo lo había visto, pero me caía gordo, pero lo conocí, yo dije, híjole, con Harold, pero bueno, oye, pues, ¿por qué no? Pues le compramos, o sea, la computadora, digamos, de ustedes, y nos las quedamos nosotros, o sea, entonces dije, pues órale, yo me pasé con ellos y ahí armamos la empresa, la primera empresa se llamaba APMEX. Apemex, me acuerdo muy bien, Apemex, así es. APMEX. ¿Por qué APMEX? Porque nosotros lo que nos dimos cuenta es que dijimos, las empresas necesitan como que procesar Ujú. y necesitan como una asesoría. Entonces le pusimos asesoría de procesamiento electrónico mexicana. Así es. Por eso se llamaba APMEX. Porque entonces ahí se nos ocurrió, fue una idea, o sea, a ver, lo voy a enmarcar bien. No había estudios de mercado, no había información del INEGI para Era sacar. corazonada. Era simplemente que, pues yo creo que cuando este cuate me abrió el portafolio y que dijo, pues, no, no sé qué hago, pues digo, pues este cuate necesita como que una herramienta. Y como yo había experimentado esa gratificación de que cuando tú tienes algo que aportas, obviamente un programa en cómputo y te das un resultado y la gente diga, sí, esto es lo que quería, pues yo decía, pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Pero nuestra primera idea es que nosotros queríamos procesar la contratación. Ok. O sea, que de tu empresa tú pásame las pólizas, yo las capturo y yo te entrego los estados financieros. Entonces así empezábamos. O sea, esa era nuestra primera idea. Porque pues tal vez la empresa no tenía dinero para comprar una computadora, obviamente. Ujú. Ya se venía escuchando más de las PCs, que las PCs y que vienen las PCs. Entonces, lo que hicimos es que, pues, los pequeños módulos que habíamos hecho de inventarios, cobranza, cuentas por cobrar y de la contabilidad, pues nos los llevamos a Pemex y ahí empezamos José y yo a tratar de terminar el SAI, que fue el primero que, SAE fue el este, primero. SAI, de alguna forma para nosotros como línea de producto fue el primero que le dimos continuidad, aunque fue prácticamente el último que terminamos, ¿no? Porque Ok, se fueron agregando más módulos, ¿no? Pero ok. el SAI pues,
inventarios y cuentos por cobrar y catálogo de inventarios, clientes, así como que era, y le metimos facturación, ¿no? Y creo que era en su momento el más robusto, ¿no? Porque tenía muchas, muchas cosas que atender. De hecho, con SAE podías tener todo el control de una empresa, Esa es la ¿no? idea. Nosotros lo que dijimos que después era parte cuando alguien dijo, "Bueno, tenemos que meter mercadotecnia, es el ciclo de venta, que Ujú. llamábamos. O sea, el site cubre el ciclo de venta, ¿no? Desde tener tus inventarios, tus clientes, hasta llegar a vender, y obviamente viene esa palabra mágica que era, hay que integrar esos módulos. Ujú. Entonces, dijo, oh, pues sí, hay que integrar esos módulos. Entonces, nos dimos cuenta que era un producto empresarial. Entonces, un día así, como coloquialmente sentados en una mesa, que dijimos, oye, pues, sistema administrativo, SAE, pues sí, SAE, pero nosotros lo empezamos a usar más que nada porque como eran por módulo, decíamos, oye, José, pásame el SAE 2, no, por cierto. Ujú. No, sabes que en el SAE 3 era que, o sea, sí, en el SAE 3, oye, el SAE 4, el SAE 5, o sea, pero era más bien, era un lenguaje pues, como interno, Interno. ¿no? No Y venía. José y tú programaban el SAE. Sí, 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 sí. Y Harold, nos cambiamos a una. Bueno, cuando comencé a platicarte, nosotros cuando compramos la computadora, nos fuimos a la calle de Izcatiopan, en la Colonia del Valle. Ujú. Había de un amigo de Harold, vivía con su mamá, este cuate, ya grandecito, por cierto. Y rentaba, usaba un local que él vendía, pues, son esos cuates medio, que empiezan a vender chaquiras y cosas así medio raras, como que Ok. medio, ese me muy, muy raro el cuate pero buena gente, y lo que hizo que el estacionamiento de la casa de la abuela le puso tabla roca, estaba techado el estacionamiento y le puso una tabla roca, y le puso una cortina como esas de tortillería, Ajá. y él ahí hacía sus cosas, dice que vendía, pero era una calle. Obviamente no le funcionó. Entonces, a la mera hora nos los rentó. Entonces, imagínate que es, si un estacionamiento tiene 6 metros cuadrados, digamos, un Ujú. coche, nos estábamos la mitad, estábamos en 3 metros cuadrados, ¿no? Entonces metimos una mesita y ahí metimos laptops. Entonces, José y yo estábamos de frente, el centro de cómputo. Ok. Yo tenía en mi casa como unos racks que me lo llevé en mi recámara y ahí metimos las. Y lo que compramos, que nos costó un dinero, fue la impresora. Una Texas Instrument de impresora. De 80 o de 132 columnas, que era lo que había, ¿no? Tenía de las dos porque las podías ajustar. Exacto. Incluso, O sea, compraba la de 132 y la ajustabas a 80 y era... no, no, y teníamos 256K de memoria. ¡Wow! Era una fortuna eso. ¿No? Y compramos los chips de Intel, ¿te acuerdas? Ujú, Y sí. los subimos a 512K. ¡Wow! No, la velocidad de la luz y nuestro centro de cómputo se llevaban, ahí van, ¿eh? Ahí Eran van. compadres. No, 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 sabíamos que teníamos, obviamente, pues dijimos, si un día nos abren esto y se roban esto, pues, o sea, no teníamos, no teníamos ni idea de lo que estábamos ahí guardados. Ok. Pero ahí empezábamos a hacer, en las tardes, nos íbamos allá a continuar con el SAL. ¿Ya habías dejado el A. Infonavit? ¿Ya lo habían dejado? Todavía no. No. El proceso de Infonavit fue interesante porque, te digo, trabajó José un tiempo, que será año, año y medio, y él se salió y dijo, no, pues ya me voy a Pemex. Y pues trabajaba y pues la verdad, entre nosotros, te lo digo, nosotros le ayudábamos para que estuviera para el camión, ¿no? Porque los únicos que trabajábamos éramos Harold y yo. Y Ok. después, bueno, lo que hacíamos es que, pues, seguimos haciendo el SAI, pues nos llevaba cada vez más tiempo. Reconozco que José tenía mucha habilidad para armar, ahora sí que programación sofisticada. Fue cuando hicimos los índices para clasificar la información por claves
ahí nos las pasábamos inventando, pues toda esa teoría la inventábamos, ¿no? O sea, Ok, el diseño, las pantallas, y pues en la facultad pues leía lo que pues era un sistema de inventarios, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas, y pues, tú dices, ¿qué es eso, no? Entonces, pues claro, ibas a leías, ¿no? Sí, claro, ni idea, ¿no? O sea, ninguno de nuestros papás, te puedo decir que venían de una cosas de empresariales, ni industriales, ni nada, ¿no? Entonces la fuente de información pues era la universidad, la biblioteca, si acaso, ¿no? claro. No había más. Y Y entonces, a comprarle. ver, quiero pensar o quiero entender que en las mañanas o el turno laboral tradicional estaban allá en Barranca del Muerto, terminaban, salían y se iban a su pequeña oficina y a darle duro a la tecla hasta que ya decían, ya, vamos a dormir y el otro día se repetía la rutina. ¿Así cuánto tiempo estuvieron hasta que sacaron el primer sistema? Mira, Pemex en ese entonces se constituye en 81. Lo constituyó Harold, José, te digo porque yo estaba con mi cuñado, Ujú. y un amigo de ellos, se llamaba Alfonso, pero tuvieron choques. Entonces fue cuando José supo que queríamos vender esa computadora y eso, entonces José me busca, me dice, oye, pues ya vente para acá, Ujú. ¿no? Cuando quedamos con esa computadora y y quédate en el lugar De de Alfonso. este cuadro, pero era por si 5 meses, o sea, Ujú. de cuando ellos se juntaron a que yo llegué, ¿no? O sea, Ok, pues sí sale, pues ahí, más o menos, entre 1981 y 1982, hacíamos eso que tú estabas diciendo. Yo iba a trabajar, incluso en ocasiones no iba todos los días porque yo a veces iba a la universidad. José iba a la universidad en la mañana, obviamente, pero yo como iba en Fonavit, yo iba a la universidad en la tarde. ok. Entonces ya acomodaba mis horarios porque iba una tarde sí, una tarde no, por decirte. Y sábados y domingos, obviamente, ¿no? Ujú. Harold también estaba terminando de estudiar, los 3 sábados terminando de estudiar la carrera, para Ok. ligar. Entonces, llega 1982 y el famoso defender el peso como un perro, Exacto. 1900 se devaluó. Entonces, ese fue el primer, así como el primer golpe de que dijimos, wow, pero afortunadamente ya teníamos la computadora, porque si con esa devaluación, a los precios que hubiéramos tenido que comprar, No pues había no, podido. ahí incluso truena el distribuidor de Altos, porque Claro. comprar equipos, porque ya es que importar, te digo, nada se hacía en México, pues ya no era negocio. Entonces él desaparece, este cuate. Ya no, él se puso incluso a vender impresoras, después tuve noticias de él, ¿no? Pero como nosotros ya teníamos el equipo dentro del escenario, afortunadamente, y no teníamos ningún gasto mayores, nos poníamos a programar tardes, o sea, en 1981, te digo, bueno, principios de 82, José se sale, en 83, finales de 83, 83 se sale Jaro, y yo me salgo hasta diciembre de 83. Que cuando dice se salieron de sus respectivos trabajos para estar de tiempo completo. Y por ejemplo, un Harold que no programaba el de estar de tiempo completo, ¿qué hacía? Agarraba el director telefónico y le decía así, y decía, señor, usted no quiere que le muestre el mejor programa del mundo que sirve, y pues, yo no sé qué habilidad tenía este hombre que a la Como mera hora, como el lobo de Wall Street, así le hacía casi casi. y decía, y otra vez a la siguiente página, ¿no? Pues, o sea, y lo que pasa es que teníamos que llevar, de hecho, la computadora. Yo tenía, ya en ese entonces ya tenía otro coche. También Harold tenía una carcachita. Entonces llevábamos en el coche la computadora para mostrárselo a la empresa, para ver que no necesariamente comprar el alto, sino que nosotros le procesáramos la información. Usted nos da toda la cobranza, todos esos papeles, nosotros lo capturamos y le damos esto. Obviamente no vendíamos un carajo, porque pues digo, no había tanto interés en esa Claro. solución. Ya ni recuerdo cuánto cobraríamos, pues, la verdad, pero pues, creo que no era mucho. Pero lo que nos empezó de ahí de Izcatiopan, curioso era porque teníamos una línea telefónica que era una extensión
y cuando sonaba el teléfono, la clave era es que nosotros contestábamos a Pemex, y si era para la señora, le pegábamos en la tabla roca de la señora, porque no tenía para una línea telefónica adicional. El caso es de que Harold consigue, como te platicé al principio, en Niños Héroes, un local, bueno, una oficina inmensa para nosotros, y nos cambiamos para allá. Entonces nos fuimos a ese local y empezábamos ahí a... Esa oficina, perdón, no nos cobraban renta, porque Harold tenía tan buen verbo que el cuate le dijo, no, sin contrato, sin nada, o sea, como paracaidistas llegamos. Nos metimos, nos metimos y mandamos a hacer unos muebles de madera para poner la computadora y todo ese rollo y trabajar ahí. Y ahí trabajamos de 1983 hasta 1985, porque nos salimos en febrero de 85 porque nos pidieron la oficina y nos fuimos a donde tú decías, conocías en División del Norte. Sí. Que me acuerdo de la oficina de Harold, que había una puerta que era en medio de dos oficinas, ¿te acuerdas? Porque no había espacio tanto. Exacto. Pero ahí fue cuando empezamos a encontrar. Pero lo interesante es de que nosotros nos cambiamos en febrero y en septiembre de 85 con el temblor, el edificio donde estábamos se cayó. No me digas. Desapareció el edificio. Nosotros le procesábamos al edificio el cobro de las cuotas de mantenimiento. ¿Cómo lo sobrevivíamos? Consiguió Harold como un autofin. ¿Te acuerdas? Como un autofin de que tú pagabas letras y todo ese rollo. Pues, entonces le procesábamos el cobro de las letras para el financiamiento de coches. Okay. Después ganábamos lo que se nos ocurrió hacer, como empezaban a entrar ya empezaban a entrar las PCs. Entonces, en las PCs pues, entraban, pero nos dimos cuenta que IBM, que eran carísimas. Cari, que $4,000, $5,000, yo me acuerdo. Una locura. Entonces, nos hablaban porque había gente que no sabía del sistema operativo MS2. Ajá. Y entonces dábamos clases. Dábamos clases de sistema operativo. Entonces, me acuerdo que José, te toca, no, dijo, no, ya no toca, porque nos da una son las cosas que la vida tienes que hacer cosas que no te gustan, Sí, pero ni claro. modo. Sí, ni modo. Y dijimos, y entonces a ratito, entonces esa prueba nos interesó mucho porque tuvimos algunos clientes, me acuerdo que sí hubo un cliente que compró un Altos, que nos buscó, y fue a quien primero le vendimos el primer SAE, incompleto, pero el primer SAE. Okay. La oficina de Niños Héroes estaba en la colonia Doctores. Y esta empresa que también compró un Altos, casualmente estaba a unas cuadras donde estábamos nosotros. Y en las noches les enseñábamos sistemas operativos, que te digo que echábamos un volado a ver quién le tocaba, a José o a mí, pero le instalábamos COE, le instalábamos SAI. Y entonces los cuates capturaban y a nosotros entraban porque nos empezaban a decir, oye, me falló aquí, me falló acá. Ya Jaro se los había vendido, revendido. Creo que había vendido versiones adelante, no instalábamos la primera. Cuando yo me salí de Infonavit, me salí porque Harold ya había vendido a esa empresa el NOI. Eso Y ahí lo como yo tenían. no lo teníamos. Y el NOI, como yo me metí un poco en el tema de Infonavit, de la nómina, para entenderlo, pues me dijo, pues vente, ¿no? Vamos a estar. Pero ya Harold había vendido el NOI. Wow. Entonces tenía tiempo para... Entonces, Harold, pero ¿por qué lo vendes si no lo tenemos? Pero bueno, ¿por qué así salió Sai? Empezó José, cuando se sale, se clava también en el Sai, íbamos avanzando, se clava en la contabilidad. Obviamente tomó mucho de los programas fuentes de lo que nosotros habíamos hecho en Infonavit. Y empezó a armar más ad hoc el sistema. Bueno, él y yo, pero él como que ya más dedicado. Entonces un día me acuerdo que llegué allá a Niños Héroes y me dice, oye, ¿cómo le ponemos? Entonces, como ya teníamos los conceptos de procesamiento, integración, evaluación, todo ese rollo, dijimos, pues contabilidad integral.
porque nos dábamos cuenta que los clientes querían integrar su información. Claro, Entonces decíamos, claro. sea, todo en una fuente de capturas, yo te integro estados financieros, incluso hasta nosotros en aquella decía, podemos integrar hasta módulos del SAI. Entonces le pusimos código. Okay. Y cuando yo me fui a Pemex, me acuerdo que vi la pantalla, te digo, esas pantallas semi-inteligentes que decían, y me acuerdo que y ponías con puros arrobas, caracteres, la Ujú. C, la Ajá, sí, O, sí, la I. sí, sí. Entonces vi el COI, entonces empecé el módulo y dije, pues a la C le pongo ahora una N. Entonces puse la N y le dije, se llama NOI. Ah, qué bien. Qué a todo O dar. sea, Oye, bueno, ahí estaban ya José, Harold, tú, y cuando llega Emilio. Emilio No, llega precisamente como por 80 y, bueno, en 85 de hecho, porque también él llegó a ir a la oficina que estaba en Niños Héroes. ok. Entonces nos dábamos cuenta que ya requeríamos como de una administración más formal. O sea, alguien que se encargara pues ya comenzamos a tener personal y que alguien que se encargara de pagar a Hacienda, pues llegaba un momento que dice, ay, ya Hacienda, güey, no hemos pagado el Infonavit o el seguro, etcétera, ¿no? O sea, una característica muy buena que debo reconocer es que éramos muy formales, o sea, no, a pesar de que todo lo fuimos armando como yo son entender, teníamos la consigna de hacer las cosas con formalidad, o sea, tú me contratabas, yo te facturo, tú me depositas en una cuenta a nombre de la empresa, nada de que una parte mía y otra parte. Un día Harold intentó sacar este dinero porque quería irse de parranda y le pusimos una madre. Bueno, pusimos con él porque dijimos, oye, ¿cómo crees? O sea, no puedes revolver esto, ¿no? Ese fue mi hijo desde entonces, como, no como me gustaba, pero pues Oye, fue maravilla, ¿no? ok, entonces, a ver, ya ahí ya estaba la formación original, estaban Emilio, estaba José, estaba Harold y estabas tú. ¿Y cómo empezó el tema de desarrollar, o cómo visualizaron que había que desarrollar una cadena o una red de distribuidores para que por ahí empezaran a tener el producto en el mercado? Pues es interesantísimo que me dices. Obviamente nosotros, debo decirte abiertamente, pues, no hablábamos ahí porque pues yo creo que como que no teníamos esa infraestructura ni siquiera cercana para decir, oye, contratamos vendedores, pues todos se lo dejábamos a Harold y le decíamos, Harold, no sé cómo hace que tú vendes, ¿no? O sea, oye, que vamos a poner más vendedores, después lo vemos, sale, sí, 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 espérame. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue como el detonador para poder comenzar a armar una estructura más formal, orientada hacia la venta, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, en ese momento no existían como pueden verse hoy los distribuidores, ¿no? No Exacto. existía una empresa que dijeran, ah, la empresa fulanita se dedica a distribuir y vender computadoras, no existía. Lo que pasa es que Harold consigue un muy buen contacto con el distribuidor número uno, pues fue el distribuidor número uno, de la Hewlett Packard. Ok, Ahí venía IBM, ya llegó ya el IBM. Me acuerdo perfectamente que nosotros estábamos, José y yo, en la oficina de Niños Héroes, y me dice, José, mira, aquí tengo un manual para que conectemos. Para ese entonces, Jaro nos consiguió una PC de ok. IBM. O sea, y que después la compramos. Y me acuerdo muy bien cuando vimos el cheque de esa PC, era como comprar un coche. O sea, era carísimo. Bueno, Sí, sí, ponen la por PC. supuesto. Dijimos, oye, hay que pasar el código fuente de Altos, hay que pasarla a la PC. Entonces, no sabes cómo lo tuvimos que investigar para poder conectar del cable del RC232, ¿te acuerdas? Sí, Al cable de acá, transferir los puentes vía con el lenguaje de máquina,
modificando los puertos y todo ese rollo para traernos. Ahí fue como que dije, si estos programas no pasan a la PC, vamos a tener que empezar de cero otra vez. Tendrás que teclear todo. Exacto. Y ya llevaba un buen tramo de SAI, un buen tramo de COI, un buen tramo de... No, Uy, hubiera sido un dolor de muelas. o sea, y de momento, bingo. Yo me acuerdo que ya iba rumbo a la oficina cuando me dijo, José, lo logré, ya, lo tengo. Pues No. estuvimos intentando y lo hacíamos y yo decía, ¿qué onda, qué onda? Hasta que algo encuentra José en el manual y dice, es que modifiqué esta instrucción o estas instrucciones. Ya vimos pasar todo el código, compramos el lenguaje C Basic y de ahí para adelante. Ya estábamos, entonces compramos la PC. La PC no había distribuidores, pero llega Hewlett Packard y con un distribuidor, ¿te acuerdas las Hewlett Packard Touch Screen? Las HP 150. Esa. Mira, qué bueno, me da gusto que te acuerdes. Sí, sí, claro que sí. Bueno, realmente no era touch, sino que tú acercabas el dedo y el monitor Había estaba unos, hundido. Entonces, era cómo invadías el haz de luz y ahí te daba, pero era maravilloso. era touchscreen, así se Sí, vendía. Y obviamente veían los hoyitos a las orillas, ¿no? sí, sí, sí. Obviamente tú volteabas a ver y dices, ay, no, está bien. Y la sacan con unos precios fenomenales. Unas cajitas Sí, con los tipos de 5 1/4. es correcto. Entonces, nosotros pasamos de las PCs, ya vía discos, pasamos los programas a la HP, compramos un HP, perdón, obviamente Caro lo conseguía a mitad del precio, ¿sí? Porque llega a la oficina y nos dice, quiero vender y estoy por vender tantas computadoras a empresas, pues no tengo un solo programa. En esa época entró un programa que IBM y Hewlett Packard intentaron, un programa de Estados Unidos de lo que se llama Macola. Macola, claro que sí, me acuerdo. Se lo trajeron y lo trataron de tropicalizar. Y no, era un programa que era un dolor de muela. O sea, entonces el de Hewlett Packard dijo, no, de hecho, se lo trae Hewlett Packard, lo quieren tropicalizar y con esto dijo, pues ven computadoras con... Y nos dice, ¿no? Entonces le mostramos ya el avance del SAC que teníamos, del COVID. Él no lo presumimos mucho porque no estaba en su mejor nivel. Y dijo, véndanme estos. ¿Cuántos necesitas? 20. No, espérame, 20. Ya, pero ya. Y ahí fue cuando por primera vez empezamos. Yo empecé a hacer el manual, imagínate. Tenemos que hacer un Uy. manual. Pues ahí me la pasaba, yo era el que mejor redactaba. No, me agarraron de puerquito. Entonces, todo empezó con que tuvieron ese gran distribuidor de HP que por el tema de Macola vieron en ustedes la oportunidad de atender esa necesidad y ustedes vieron en ese momento que ahí se abría la gran oportunidad porque ya entendías por dónde hacer camino, ¿no? Y ya sabíamos que ya habíamos experimentado años atrás desde los textileros, ese que me mostró su Ujú. portafolio, hasta acá que había una necesidad real, ¿no? O sea, te repito, sin un estudio de mercado, nada más por un sentido común. Claro. Y si la industria, ya sabes, pues en aquella época la industria eran 4 cositas, 4 empresas, Sí, o sea, en ese momento apareció, de hecho, Printaform. sí, con el señor Espinosa Mireles, ¿no? Que sacó. Nos conocimos a Espinosa Mireles, conocimos a su hijo que le dio en la torre al negocio, pero ellos pudieron haber sido, bueno, eran en ese momento, pues una empresa que se trajo y ellos empezaron a armar en el norte, En a armar Hermosillo. en Hermosillo las PCs, que Sí, era una idea magnífica. Y sí, nos contaron y nos dijeron, ¿saben qué? Pues necesitamos software. Entonces ahí viene y de la noche a la mañana ya estando ya en División Norte. O sea, ahí fue cuando empezamos a contratar ya gente, desarrolladores y de momento decíamos, oye, pues es que necesitamos como que imprimíamos, dejábamos las impresoras en la noche imprimiendo los manuales porque pues, tuvimos que después contratar una empresa para que pudiéramos imprimir, mandar a imprimir, porque era ilógico, porque Harold y yo cortábamos las hojitas y las pegábamos en carpetas
y le ponía ahí a Pemex y todo ese rollo, y llevas las carpetas. Yo cuando yo mismo que redacté, yo lo leía y me hacía bola, decía, como, si yo, no había correctores No, de no, 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 redacción. no, no, no. Oye, pero bueno, me imagino que lo hiciste en WordStar en ese entonces, ¿no? Claro, en Era Word. procesador. Oye, pero es que el señor Espinosa Mireles fue un hitazo porque, bueno, primero sonaba raro que de hacer las hojas tubulares y toda la papelería para contabilidad, de pronto sacaba la computadora. Pero gracias al tema del BIOS, que hubo ¿te acuerdas que el BIOS lo tenían registrado solamente una empresa? Pero cuando pudo haber otro BIOS, que es el que usaban las máquinas compatibles, Printafón tenía Claro, unos precios súper atractivos porque podías claro. comprarte una máquina hasta con un disco duro de 10 megabytes. No, o sea, yo cuando lo conocí y que conocí el hijo, que yo creo que el problema fue, es mi opinión, obviamente no creo que sea, yo dije, no, es que el hijo le va a dar en la torre, porque muy distinto al pensamiento del señor, o sea, era un Sí, señor mayor, si tú quieres, para entonces, para nosotros, pero ujú, muy visionario en el tema, o claro. sea, se fue a Estados Unidos, se fue a traerse los componentes, armó una fábrica y se puso a fabricar. Sí, sí, Bien, sí, bien, sí. Sí. después de ellos vienen, ¿te acuerdas de Acer? Viene Acer, vino Televideo, Denki Corona, Corona. Pinecop que hacían en Tijuana, Bueno, Pinecom era vecino en División del Norte de nosotros. sí, Nosotros conocimos y fue, hasta nos invitaron a sus oficinas a la presentación del Pinecom en el norte cuando hicieron su planta y todo ese rollo. O había sea, todo otro que, por ahí donde estaban ustedes, después llegó otro que se llama Intelexis, ¿te acuerdas? pintado. Y que también hicieron un software y que era un software bastante bueno. Hizo un software de precios unitarios, de hecho. Intelexis, no lo sé. Yo me acuerdo que de Intelexis tenían una contabilidad y esa contabilidad tenía una característica bien interesante. Si tenías varias empresas, te permitía sacar estados financieros consolidados. Era un Sí, tema interesante. donde las primeras empresas que se adelantaron al gusto de hacer una contabilidad en Windows. Sí. Entonces, y Windows, o sea, no, la gente pasase de modo texto, pasase a modo gráfico, como que la gente decía, no, espérame, a ver, despacito, dame chance, yo voy pian pianito, ¿no? Pero bueno, toda esa industria de 1987 más o menos, 86, 87 para adelante, se detonaron en la entrada de la cantidad de peces que te imaginas. Pero las peces se pudieron vender porque había empresas como la tuya, porque no iban a poner ni un Macola. Bueno, a solo que trajeran, ¿te acuerdas el DAC ICE que hizo Joaquín no, Hurtado? Eh, Claro, fue muy famoso en Estados Unidos, aquí no tuvo, aquí luego se cambió y era el Pacholi, me parece. y Pacholi lo trataron de adaptar, bueno, y el DAC allá sigue funcionando en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero el Pacholi y todo eso no les funcionó, o sea, afortunadamente el mercado reaccionaba más al mercado local. Es Y correcto. te voy a decir por qué más en ciencia, por el tema que nos dimos cuenta era el soporte. Nosotros seguíamos sin pensar realmente que si tuviéramos tener una fuerza de ventas de N cantidad, como el tener programadores y tener soporte. Porque yo me acuerdo que yo era programador, cuando yo daba soporte técnico, había tardes que yo no me podía sentar a escribir una línea porque me la pasaba, cuando empezábamos a venderlos, me la pasaba, oiga, pero espérenme, es que no sé cómo meter el disco, ¿no? Oiga, es que no sé, o sea, y yo me acuerdo que sonaba y sonaba el teléfono, era Pues una sí. locura, Oye, porque nos y luego, ¿en qué momento Aspel empezó a tomar la forma que muchos recordamos de Aspel? Porque cambiaron de Apemex. Yo me acuerdo que yo le llegué a facturar a Apemex SRCB y luego ya se le facturaba a Aspel, que Aspel era asesores en procesamiento electrónico también, me parece que era lo que quería decir. Sí, ¿verdad? sí, claro. En qué momento empieza a hacer ese cambio cuando ya tienen, me imagino que ya tienen una estructura bien establecida de un canal comercial, inventaron la figura del distribuidor integral, Integral. algo así, que le daba toda la asesoría al canal? Más o menos cuando empezó todo eso. Pues mira, de 87, 88 que
que empezó ese boom y que nos dimos cuenta que se necesitaba soporte técnico, dijimos, a ver, la fuerza de venta no debe ser nuestra. La fuerza de venta tiene que ser de un tercero y tiene que ser integral. ¿Qué quiere decir? Que dé soporte y venta. ¿Cómo llegaban a esas conclusiones? ¿Cómo abrían esas conversaciones? Porque no tenían ese perfil ustedes, pero a mí siempre me ha llamado la atención de que fueron como que muy, no sé si la palabra es creativos, fueron muy Sí, ortodoxos en empezarle a dar todo el sentido al negocio, ¿no? Pero me llama mucho la atención que, porque lo lógico era poner una fuerza de ventas interna. claro, bueno, la fuerza de venta, lo primero que nos damos cuenta es de que decimos, a ver, lo que está sucediendo en el mercado es que están apareciendo los distribuidores que venden computadoras. Entonces, si esos distribuidores le venden la computadora, pues ellos proponen su computadora con un software. Entonces dijimos al distribuidor, mira, tú tienes que tener una fuerza de venta para la instalación de la computadora, que era todo un tema instalar la computadora para el cliente, Claro. ¿no? El sistema operativo, que le conecte las impresoras, que se las configures, todo ese rollo, y además el sistema SciCode, que lo configures, que entre y que se lo dejes funcionando. Entonces tú tienes que tener esa fuerza. Entonces, una de las cosas que, obviamente, la ventaja y desventaja es que no había contra qué te compararas. Dijeras, oye, pues es que, mira, fíjate que el que vende papelería tiene los mismos problemas que tú, pues vas y copias el modelo, ¿no? No, no, aquí era como era una industria que se estaba adaptando a algunas necesidades, o sea, que existiera la figura del distribuidor. Pues no es que a nosotros nos ocurrió, sino que el fabricante de la computadora necesitaba un representante que le llamó distribuidor, ¿no? Y ese distribuidor tiene su fuerza de venta. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no te capacito a tus fuerzas de venta o al técnico que tú digas para que cuando vendas la computadora, yo te mando el sistema y tú le instalas todo? Tú haces todo. Una gran ventaja que yo creo que fue muy, muy asertiva es que te doy el 50% del valor del producto a ti. Lo hacías como socio. Oye, yo me acuerdo que cuando debo reconocer que cuando platicamos yo dije, ay, no, que se lleve el 50% de nuestro esfuerzo. No, no nada más era el esfuerzo de la programación, no, era el esfuerzo de la postventa, de que alguien lo atienda, porque yo me acuerdo que no colgaba el teléfono. Y dije, pues sí, y para que le fuera atractivo al distribuidor decir, ah, pues mira, con la mitad de la mitad cubro esa necesidad, y pues el tema es que yo ya le vendo al cliente, pues no nada más la computadora, el sistema, le vendo cursos, le vendo papelería, le vendo discos, o sea, Ujú. entonces, pues tú lo tuyo, yo te doy el suficiente recurso, te capacito a tu distribuidor, no te cobro nada por capacitarlos, ¿eh? Nada, ven, les doy un curso, entonces ahí empezamos a armar cursos. Entonces, nuestra fuerza de venta, entre comillas, era más gente que supiera cómo operaba el sistema y enseñara a los vendedores cómo opera el sistema y cómo resolver los problemas, ¿no? Ya. Pero ahí Pues, fíjate que, perdón, la interrupción, ahí se cumple la máxima que un padrino mío en Tijuana me remachaba mucho y me decía, para saber sumar hay que saber dividir primero. Entonces ustedes realmente sumaron y generaron una empresa sana, con mucho éxito y todo, porque supieron dividir, pero también estaban compartiendo el riesgo, estaban compartiendo un esfuerzo de trabajo que no les hubiera permitido hacer todo el camino que querían en el tiempo que tenía que ser. y la ventaja que tal vez estaba en ese momento es que el mercado, y llámese el mercado cliente, fabricante de computadoras, distribuidores, papelería, discos, todos esos, todo el mundo nos fuimos adaptando a un modelo de negocio. O sea, era como descubrirlo, digamos, ¿no? Es por eso Claro. que nace Dick, Es por eso que nace porque, Dicom. Exactamente. porque Que nace de todo, Digit. ¿Te acuerdas que estaba Digit abajo y ponen Dicom arriba? exacto, porque se dan cuenta que dicen, si al mercado no le supimos de un trancazo todo lo que pida, y uno le da la impresora, y otro le da la computadora, y otro le da los discos, y el distribuidor tiene que ir corriendo por todos lados para juntar todo y llegarlo, pues bueno, vas a una tienda y agarras tu software, tu DST y te lo llevan. Entonces, Exacto. el mercado se fue ajustando solito, o sea, se fue tejiendo ese mercado. O sea, Es correcto. eh, y una de las cosas que aprendimos ahí, y yo creo que fue muy sano,
A nosotros, obviamente, nos ofrecían Hewlett Packard, esto, oye, vuélvete distribuidor. IBM, oye, vuélvete distribuidor. Y no, Ujú. no, no, no lo vamos a hacer. Y déjame decirte que eran unas pláticas no para discusiones, pero nos quedaba claro, nosotros desarrollamos software, Sí. punto. Más sin Oye, embargo, pero sí distribuyeron Borland, por ejemplo. exactamente, ¿sí? O sea, queremos estar en esta industria y participar en esta industria y ser actores de esta industria, pero si tú empiezas a hacer como una ensalada y volvemos a lo mismo, no es porque tuvimos un mentor que nos dijera, no, mira, fíjate en esto, no, era volver en el tema del sentido común, o sea, decir, yo creo que esta es nuestra fortaleza. Claro. O sea, si Oye, esta es yo nuestra creo, fortaleza, pues hay que fortalecerla, ¿no? claro. Oye, hablando de la fortaleza y llegando al momento donde puede haber muchas lecciones interesantes, una de las fortalezas es que ustedes de alguna manera, no sé cómo lo hicieron, pero fue o muy natural o alguien entre ustedes lo logró hacer bien. Fueron muy ordenados en el sentido de que empezaron como amigos o conocidos o como lo quieras decir, y de pronto se empezaron a asignar los roles que debían de tener cada quien y fueron muy respetuosos, muy ortodoxos, ¿no? Porque tenían su junta de consejos, su junta de operaciones, tenían su plan de trabajo. O sea, ¿cómo lograron? Porque tú dijiste, ni los papás míos, ni los de José, evidentemente los de Emilio tampoco, no se los dejaron, pero ¿cómo aprendieron eso? Porque ahora lo puedes ver en YouTube, hay películas que sacan todo eso, pero en los ochentas, ¿cómo empezaron a lograr establecer un gobierno corporativo? Válgase la redundancia perdón, más que la redundancia, válgase el concepto de que no sabían que era un gobierno corporativo, pero ya lo estaban implementando. Sí, pues mira, ahí puede ser que hubo varios factores. Uno, que primero crecimos muy rápido. Entonces, eso te obliga como que de decir, oye, no puedo crecer en desorden, ¿no? O sea, si empiezo a crecer en desorden, sí tuvimos desórdenes, sí tuvimos varios dolores de cabeza en cosas que dijimos, esto lo hicimos porque pues no lo pensamos muy bien. Entonces, ahí nos viene la primera término que hoy es pues, muy lógico, como tú dices, en cualquier lado lo puedes encontrar, es la cultura empresarial, ¿no? Y esa cultura empresarial nos empezó, por eso entró Emilio. Emilio venía de un, creo que de TNT, una gran empresa, ¿no? Y entonces él como que nos decía, es que hacen juntas, nosotros ya hacíamos juntas, pero como que no le dábamos yo creo que la validez suficiente, porque casi era, bueno, ya me voy. O sea, queríamos seguir programando, queríamos hacer. ¿Por qué? Porque, pues, debo reconocer que nos divertíamos. O sea, entonces, esa cultura empresarial que nos empezó a formar, lo que hizo Emilio fue como decir, vamos a poner un orden en nuestra contabilidad, en nuestra cobranza, en nuestra forma de pagar, etcétera. Y lo que aprendimos ahí es que para poder adoptar un rol, nosotros, y incluso había fuentes, o Emilio incluso los conseguía, decía, a ver, ¿cuánto debe ganar un director de sistemas en la industria o en la empresa? Entonces nosotros lo poníamos. Entonces dice, oye, te toca ser director de sistemas. No nos vamos a pelear si tú pones no es que yo merezco un bono de $10,000, ¿no? No. A ver, la empresa no puede pagar más de esto, pero el rango de sueldos para un director de sistemas, un director general, un director de desarrollos, de especiales, así, todos los directores que tuvimos rolando, valen tanto. Y el momento era, pues algún día tú serás director general. Entonces, si un día tú llegas a ser director general y tú ya aprobaste el sueldo de director general, ya no era cuestionable que tú llegaras, ya llegó Guillermo director general y debo tener una prima más porque yo soy. No. Ujú. Ya había información en aquella época que conseguíamos, y te repito, Emilio fue muy promotor de esa idea, decir, pues, un gerente de desarrollo, un gerente técnico, ¿cuánto vale? Entonces, autorizábamos los sueldos. Entonces, ahí empezamos a notar que si no le dábamos validez a una junta de consejo en las decisiones, íbamos a empezar a tener desórdenes porque venía el factor, es que yo me lo merezco, Claro, es que yo más tiempo que tú. claro. Entonces yo creo que
una forma, al poner ese orden, llegamos a decir, bueno, ¿están de acuerdo que hagamos un plan de trabajo y lo vamos a platicar? O sea, vamos a sacar la siguiente versión del SAT. Ok, ¿a quién le toca? No, pues a Roberto. A ver, Roberto, tú tienes la versión del SAI. ¿Qué necesitas? No, pues ya tengo 4 programadores, necesito un programador más. Ah, bueno, vamos a entrar en el presupuesto, sí, ok. ¿Cuándo tienes el sistema? No, pues lo tengo en 9 meses. Ah, que 9 meses. Ah, bueno, cada mes vas a decir el avance. Si te atoras en algo, nos avisas. Pero no era como onda de hard feelings, ¿no? Todo que era de, oigan, ¿sabes qué? Es que tengo una bronca aquí, que sabe cuánto, a ver, ¿cómo la hacemos? Entonces, lo íbamos resolviendo, pero teníamos un plan y lo Ok. firmábamos y las actas las notarizábamos. Ah, qué interesante, Sí, o qué sea, interesante. no era como para decir, es más, me acuerdo que un día llegó Emilio y me da mis títulos accionarios. Así llega con una hojita. Oye, toma tus títulos accionarios. Y yo, ¿qué es esto? No, pues tu títulos accionarios. ¿Qué? Pues, ¿por qué? Oye, con esto demuestras que es tu empresa, güey, este es tú. Ajá. Ah, guarda, y papel de seguridad y todo, ¿eh? Ok. Guárdalo. Ah, yo dije, o sea, esa formalidad de autorizaciones, esa formalidad. Oye, vamos a comprar una computadora. Si estábamos de Vale. acuerdo tres, se compraba. Ok. Entonces, empezó el orden y la otra es que nos gustaba lo que hacíamos. Ok. Entonces, cuando algo te gusta, como que lo aprendes a respetarlo. Y lo sigues promoviendo. Ujú. Oye, entonces, a ver, Emilio le ponía orden a la operación y a la gestión del negocio. José y tú estaban encima del código. Y Harold, pues que tiene un gran carisma, él salía a la calle y empezó a hacer la cadena comercial y todo eso, ¿es correcto? Me acuerdo que nomás nos decía, ¿eh? A mí nada más, como le gustaba a veces echarse unos drinks, no le autorizábamos ni comida ni cenas. Entonces les autorizábamos desayunos. Sus desayunos eran eternos, pero le decíamos, tú puedes hacer todos los desayunos que quieras, porque invitaba a Carlos Sainz, ¿cómo se llama el dedicó? ¿Cómo se llama? Manuel Sáenz. Manuel Sainz. Bueno, Y primero estaba el Puma José Luis Rodríguez y Manuel Sáenz y luego ya se salió el Puma. el Puma, exacto, ¿no? O ¿te acuerdas? Tú dijiste la otra, MPS, MP, ¿cómo? MPS. MPS, que era de Miguel Puede Solo. Ajá, exactamente, sí, 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 Miguel o sí. Manuel, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero lo acabo de Pero ver en el torneo de golf. me acuerdo que tenía el dicho eso, porque tuvo muchos problemas en cuanto a crecer, porque todo tenía que pasar por él. Y me acuerdo que decían, Manuel o Miguel Puede Solo, MPS, ¿no? Ajá. Pero bueno, todas esas cosas, pues fue, y porque además, déjame decirte que tenías que dar hacia tus distribuidores, dar Martín Mejía, perdón, Martín Mejía. Martín puede solo. Ajá, Martín por Mar- eso, Martín Mejía. Entonces, una de las cosas que nos provocó todo eso, bueno, pusimos ese orden, dijimos, tenemos que cuidar mucho los recursos, éramos, eso sí, muy cuidadosos de los recursos. Emilio nos decía, es que yo por primera vez lo escuchaba, es que nosotros tenemos que tener tantos meses de operación ahorrados. Ujú. Decía, pues sí, ¿y cuánto es? Bueno, 1 mes, 2 meses, me acuerdo, ya no recuerdo con exactitud, pero tal vez decía, el objetivo es tener 3 meses de operación guardados. Claro, Y para eso nos cualquier sirvió cosa. grandes crisis de mucho, pues sí sentíamos pasos, pero no de decir, híjole, hay que cortar gente ni nada. Entonces, eso nos permitió tener eso, pero además porque queríamos dar un enfoque hacia a los distribuidores y hacia la industria ordenada. O sea, Aparte, tú ustedes como ponías vendían orden, sus sistemas generaban orden, ¿no? O sea, y tenía que ser congruente la operación de Asper con lo que estaban vendiendo. integración, orden, o sea, entonces decíamos, a ver, ¿cómo puedes decirles a los distribuidores, oye, capacítate bien, ten los mejores? Una cosa cuando tú tienes un desorden para capacitar, ¿no? Claro. Entonces, pues, ahí se empezó a hacer cursos, guías. Entonces, contratábamos gente que nos ayudara a hacer guías para cómo instalar rápido un sistema, ¿no?
claro. Entonces hacíamos las guías y se las dábamos al distribuidor. Y decíamos, mira, esta guía te sirve para hacer esto, esta guía te sirve para hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y Oye, eso nos sí, ayudó, perdón. y eso nos ayudó mucho. Claro que sí. Oye, bueno, ya para irnos acercando hacia el final, que de verdad estoy muy agradecido de tu tiempo. Si No, tuvieras hombre, que en ese momento que empezar una aventura como un Aspen, ¿qué harías diferente? pues mira, hoy hay tantas herramientas y tantos mecanismos y formas de hacer hoy un emprendimiento, porque pues, lo que nosotros fuimos, hicimos un emprendimiento, ¿no? Exacto, exacto. Tal vez lo que yo volviera a hacer es que haría mi propio emprendimiento sin escuchar las nuevas herramientas, ¿no? Porque es que hoy tenemos posiblemente la mala o buena costumbre de que tú tienes una duda y lo googleas, ¿no? Ujú, Entonces, eso siempre te deja como en tus decisiones, como una huella que te puede provocar que no tomes la mejor decisión de no ser que sea mala, ¿no? O una ujú, mala, ¿no? ujú. Porque hoy quisiéramos ser, pues, yo nunca quise ser Steve Jobs ni Bill Gates. Al contrario, los admiraba. Yo no sabía si eran ricos, si eran millonarios o si iban a volver el hombre más rico del mundo, no. Para mí, que obviamente solamente una vez en Estados Unidos, en un evento de Las Vegas, escuché a Steve Jobs y yo a Steve Jobs lo vi como, como un ángel. Claro, claro. Puse una atención a sus palabras porque venían de él, ¿no? O sea, y eso me motivó a ser, entonces yo ser creativo. Si hoy tuviera que emprender, tendría que borrar todo eso porque mi creatividad fue así, fue momentánea, fue pensada. Hoy esas herramientas, mi creatividad en mi persona posiblemente me lo obstaculiza o me lo reduce, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿qué haría diferente? No, haría lo mismo, pero tal vez lo diferente es que no utilizaría estos medios actuales, ¿no? Ni el Así es. metaverso, ni nada de eso. Porque yo siento que eso, ahora que he estado en fondos de startups y he tenido la oportunidad de estar oyendo sus ideas y todo ese rollo, vienen con una cantidad de información a tratar de convencer a un inversionista, a un empresario, a lo que tú quieras, para emprender un proyecto. Pero yo siempre lo he visto, se los decía, ya está condicionado, ¿no? Es que yo quiero ser el Elon Musk de las lavadoras, ¿no? Ya le diste la torre a tu idea, ¿no? O sea, ves que yo quiero ahora ser el Steve Jobs de la época moderna. No, Steve Jobs fue único y ya se murió, ¿no? O sea, Así no, es. no puede haber otro Steve Jobs, ¿no? No puede haber otra cosa. Entonces, respuesta ambigua, sí, lo reconozco, pero yo más bien no cambiaría nada. O sea, yo se los he dicho a los chavos, es que tu idea tiene que ser verdaderamente de tu propio ingenio, ¿no? O sea, que digas, es que en el mercado hay un hueco de $3,000 millones que no está, y nosotros nunca, bueno, no había esa información. No, O sea, es más, no te imaginabas que podías mesurar o podías medir la oportunidad de esa forma, ¿verdad? y por eso, porque hoy a nosotros nunca nos condicionó el tener una empresa de $1,000 millones o 700 millones, o sea, ese no era nuestro target, o sea, te repito, y así empecé a platicarte, yo quise ser ingeniero porque yo quería transformar, fabricar, crear. Y cuando encontré, que me dicen, amigos me decían, pues es que tú no eres industrial porque no fabricaste. Digo, no, sí, fabricamos software, ¿no? O Claro, por sea, supuesto. hicimos una fábrica de software. De alguna manera le hicimos una fábrica de software. Y Y a mí lo que contribuiste a generar la industria del software del país. fuimos parte de esa industria, ¿no? Del software. Entonces, Mm. para mí me emocionaba ver las caras de mis usuarios, llegar con un reporte y decir, ¿cómo lo hiciste? O sea, wow, mira, me acuerdo muy bien de un contador, que, ¿te acuerdas de los famosos chicharrones que eran las hojotas esas de Ajá, contabilidad? sí. Me acuerdo bien de un cliente que cuando se lo demostré, el cuate no daba crédito a un contador, de esos contadores de antaño, que es resistente a los cambios. Y él decía, es que pues yo tengo enero, febrero, marzo, abril, diciembre. Y si resulta que está mal una cuenta, tengo que regresarme.
volver a cambiar en febrero y empezar otra vez febrero, marzo, abril. Ajá. Entonces yo me acuerdo que por eso era la integración. Le dije, no te preocupes, es muy sencillo. Fíjate, a ver, ahí te va. Vamos a simular 3 meses, porque no vamos a hacer 3. Una cuenta, ya la pusimos. Ahora ya vamos a cambiar. A ver, ¿cuántos segundos? O sea, nos regresé en enero una cuenta de bancos, una cosa así. Ajá. Entonces había traspasos de saldos. Entonces dije, 1, 2, 3, ya está tu nuevo balance de comprobación. Y el cuate decía, ay, a ver, ponle 1000. Aquí está. ¿Por qué? Porque el cuate tardaba horas en volver y llegar allá otra vez y volverse a equivocar. Entonces, el traspaso de saldos era borras y anotas, borras y anotas. Entonces, esa satisfacción de verlo y salir, decir, wow, transformé algo, era mi mejor emoción, ¿no? Yo siento que Claro. hoy los no pretenden nada más transformar las cosas, sino quieren ser ricos, ¿no? O sea, quieren ser protagonistas. Exacto. Como que hace falta pasión y propósito, ¿estás de acuerdo? Con mi propósito y que tuvieras esa línea y que lo que a nosotros nos fue, y tú lo dijiste en un momento dado, pues, era mucho nuestra iniciativa de imaginación. O Claro. sea, decíamos, ¿qué podemos seguir haciendo para esta industria? Y hoy, al contrario, la gente empieza, la industria me necesita y necesita esto, porque sin esto la gente no va a vivir. No, 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 sí va a vivir, o sea, seguro va a Exacto. vivir. Muy Por bien, eso, ok, muy no bien. sé, No, Boris, ya, para terminar, un libro que te haya marcado, gustado, que siempre lo recuerdes, ¿cuál sería? híjole, yo tengo, eh, mira, es que es curioso. Obviamente el libro de Steve Jobs, la vida de Steve Jobs, Ah, claro. no es que me haya marcado porque estuviera marcado, pero es que ese libro de Steve Jobs lo que me ayudó fue dar fuerza y fundamentar lo que yo quise hacer de chavo. Ok. Porque Steve Jobs tal vez empezó como, digo, guardadas las proporciones, como también un cuate, pues no sé si obviamente se vende como visionario, ¿no? Pero el cuate que empezó en un garage, yo empecé en un garage, ¿no? El cuate que no le interesaba vestir un Hugo Boss ni nada, pues tampoco a mí me interesaba tener nada de eso, ¿no? El cuate que no le importaba que sus amigos traían un Ferrari o un supercoche porque trabajaba en una superempresa, tampoco le dio. Él dijo, es que yo quiero este producto y esto es lo que quiero. Fíjate que estás dando el Entonces, clavo el espíritu de qué es lo que realmente me ha motivado a hacer todo esto, porque estamos acostumbrados de que alguien en Estados Unidos, en un garage, hizo algo, pero en México hay muchos que, guardadas las proporciones, también hicieron algo desde las situaciones más difíciles, que son equivalentes a un garage, y un ejemplo en este caso es Aspen, ¿no? Que guardada la proporción contra un Apple empezaron desde lo más básico, donde quizás nadie creía en todo esto, y ¡pum! Dejaron y, toda una y industria. tú te ponías a ver a Steve Jobs o a Bill Gates en sus eventos, que bueno, ahora los vas en YouTube, y cuando yo tuve la oportunidad de verlos frente, yo los veía, decía, pero ¿cómo se imaginó? O sea, ¿de dónde salió esta idea? O sea, ¿cómo? O sea, digo, yo soy muchas de las personas que corro y voy pensando, o estoy en la regadera, sí estoy pensando, y yo me acuerdo que hasta en el coche iba manejando y de momento venía pensando en una rutina, me acuerdo que estaba haciendo Aspelban, recuerdo que venía viendo así y cuando volteaba ya la salida me veías, ay, la salida, ¿qué? Y ahí vienes de regreso, ¿no? Pero dice, ya sé, mi esposa se acuerda mucho de que de momento decías, estabas así leyendo una cosa y de momento te parabas y decías, ya sé, ya lo pensé. Y me dices, ¿qué? No, no, ya me cayó el 20. Eso Fíjate. no lo cambio por nada del mundo, o sea, por nada, porque no, y esa idea no la googleas, simplemente estás duro, duro, Exactamente. Son los momentos eureka, dicen, ¿no? Que estás así pensando. ¡Pum! estás así, claro, por supuesto. Eso convalidado o unido, tejido en un grupo, que más, porque también me han hecho preguntas, oye, ¿tú cómo escogiste tus socios? Una cosa así. Pues no fue muy al azar, pero yo creo que lo que teníamos en común es que lo que hablábamos nos pasábamos horas platicando, o sea, horas y horas. Yo me acuerdo que José no tenía coche en eso, entonces yo casi todos los días lo tenía que llevar a su casa, que estaba lejísimo, lejísimo. Entonces yo decía, vámonos, 11, 12 de la noche. Yo al día siguiente trabajaba.
Yo tenía un Volkswagen más traqueteado que nada, pero ahí vamos. Y veníamos platicando, y afuera de su casa nos seguíamos platicando. Dice, bueno, José, ya nos vemos mañana. No, pero ¿sabes qué? Podemos hacer esto y esto. Bueno, eso era una... Oye, ¿estabas ganando dinero? No, no estábamos ganando dinero. No, para nada. No estaba. Ok, Pero está... oye, estaban pensando, bueno, es que es principio, un principio de innovación es estar botando ideas para que se unan los puntos y salga algo nuevo, ¿no? Claro. Ya, Sí, sí, sí. Pues, así pasa. Oye, ¿qué comida es la favorita de don Roberto Salguero? la comida italiana. Italiana. ¿Personaje de la historia? Híjole, no vas a creer, pero últimamente he estado leyendo mucho de historia de México, pero a mí, bueno, historia mexicana, obviamente, no trato de decir, es Benito Juárez. ¿Benito Juárez? Benito Juárez, he leído mucho de él Estás viendo mucho las mañaneras, se me hace. por eso no quise decir, es que por la cuarta, el mono este está transgiversando realmente lo que es, ¿no? O sea, pero bueno, Ok. Espero que cuando te pregunte el deporte, digas que es el bendito golf. claro, Eso, ¿y claro, cuándo vamos a jugar otra vez? pues debemos ya de jugar, fíjate, sí. Pues la próxima semana a ver si podemos hacer algo, ¿no? Órale, pues. La última, Vale, ¿Mac o PC? pese. Bueno, oye, Mira, Robert. espera, déjame enseñarte. Mira lo que Ah, te... a ver. Ah, esa es una Mac. Y una PC. Ah, tienes doble. O sea, tienes de las dos. No me preguntes por qué. A mí me encanta la Mac muchísimo. Es más, mis hijas, yo las induje a la Mac. Ajá. Bueno, esta computadora era de una de mis hijas que la modernizó y me pasa la suya. Antes era al revés. Ok. Pero una vez me dice mi hija, papá, no te entiendo, pero ¿por qué sigues viendo la PC? Digo, hija, ¿has entendido el tema de querencia? Exacto, exacto. No, me gusta la PC por un tema de querencia. Claro. ¿Sí? O sea, el control ¿sí me explicó? Sí, O sí, sí, sea, sí, sí. sorry, y dice, es que te ves vaciado, tienes dos, la tengo una arriba de otra, y las prendo las dos, ¿eh? Pero es un tema de creencia, es un tema es más, es vaciado. El otro día bajé el Aspel Facture 4.0 para la digital, y la Ajá. bajé la Sí. bajé o sea, de Oye, la PC bajé, y son cosas, y es más, facturo en una PC, no y factura en la más. te ha de pasar como eventualmente yo que los acentos los pones, bueno, ya se me quitó a mí la maña, pero por mucho tiempo ponía los acentos con el no sé qué, que de código ASCII salía, ¿te acuerdas? Que era la única forma de hacerlo. Es un tema de creencia. Cuando me preguntan más, no es PC por la creencia, por tecnología, por innovaciones, por todo eso, tengo una Mac. Y no la voy a soltar porque, es más, mi teléfono es Apple, Apple. mi coche tengo mira, ve, incluso ve aquí, no sé si lo ves, No, no, ahí, aquí. no alcanzo a ver qué dice ahí. Bueno, es que es el blanco, es Ah, está la calcomanía de Apple. una Exactamente, PC. exactamente, exacto. Ok. O sea, soy Apple, obviamente soy Apple, pero este es un tema nada más para sentirme seguro, sentirme que, Ah, bueno. sentir que ahí, o sea, es Ok, querencia, es pura ok, querencia. está bueno. Oye, Robert, la verdad estoy muy agradecido y también a nombre de Marco Maitorena, estamos muy agradecidos. Estamos convencidos que con material como el que nos nutren ustedes, vamos a poder tener una, Seguro, recrear la historia de cómo se hizo esta industria y donde tú eres protagonista. los felicito a ustedes que tengan esa iniciativa, se me hace algo padrísimo, es algo que queda que debemos hacerlo, obviamente. Tú una vez me dijiste y de babas que, ¿no? Un día me dijiste, oye, la Alto César, ¿por qué no la tienes como un museo? Y dije, sí, ya es Alto César. Después dije, pues pensé, tenía razón. Porque es historia, ¿no? Es la Claro, es historia, es una historia, es historia historia. que tiene esa historia que evolucionó, que hoy cambió, que hoy se movió, que se vendió la empresa, lo que tú quieras, pero hay una historia base, ¿no? En realidad, Claro. ¿no? Pero me parece genial, genial lo que están haciendo
y pues para hasta para ahora sí que está para mis nietos. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Te vamos a ir avisando cómo avanzamos en esto, mi estimado Robert, pero de todas Y maneras hay que ir a pegarle a la que acaricia, órale, pues, ¿vale? encantado. Y gracias, te agradezco y lo que necesites más, ya sabes, con todo gusto, Si, principalmente si, contigo. si de pronto tienes fotos o cómo era el logotipo primero, no sé, cosas que puedan ayudar a la memorabilia, te lo voy a agradecer mucho. Sí, tengo hasta credenciales. Cosas de esas que eventualmente podamos tener en un modo digital, será Ahí muy... tengo por ahí un premio que lo dio este InfoChannel, un premio para el SAI 5.0. Ahí Fíjate, tengo un premio, estaría padre. lo recogí, todo ese rollo. Te lo paso. Árale, Ahí ya lo tengo. estás. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muy agradecido, saludos en casa y estamos en contacto para salir a jugar, ¿te parece? Órale, late. Órale, muy Oh, agradecido. cuídate. Gracias, mi amor. Gracias.